Bueno, hoy vamos a hablar de para qué sirve la ciencia en mi vida cotidiana y cómo la utilizo. Técnicamente hay que definir primero lo que es la ciencia. La ciencia es la herramienta que nos permite eh, generar conocimiento y de esta forma darle sentido a todas las cosas que suceden. En la antigüedad se podría decir que la ciencia era la mitología, esta forma en la que las personas explicaban los fenómenos y todas las cosas que sucedían. Entonces, es muy importante saber que la ciencia se utiliza para absolutamente casi todo. Por ejemplo, cuando normalmente en mi vida cotidiana, para ir a la universidad, suelo ir desde mi casa hasta la entrada. Entonces, normalmente cuando corro esa distancia, como es subida, eh, me duele el vaso. ¿Ya? Entonces, una forma de entender esto o el hecho de por qué me pasa esta cosa es investigando. La única forma en la que puedes apoyarte y puedes adquirir conocimiento es investigando. Entonces, me parece que el conocimiento es una herramienta muy poderosa, pero necesitas poner de parte. Entonces, para mí es muy interesante conocer los problemas de los factores que afectan mi vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, cuando me pasaba eso, yo averiguaba por qué sucedía. Entonces ahí descubrí que era el vaso y que era por una agitación y por una mala respiración. Entonces lo importante es no quedarse ahí, sino encontrar la manera de, de aliviar ese problema. Entonces, por ejemplo, con una buena respiración, si es que la respiración viene del diafragma y no simplemente de los pulmones, ahí evito que me duela el vaso, por ejemplo. Entonces, esa es una forma en la que yo aplico la ciencia a mi vida. Un ejemplo súper sencillo para explicar la ciencia también es básicamente coger un papel y un lápiz y perforarlo, tratar de perforar el papel. Entonces, de esta forma se aplica la ciencia, porque necesito recurrir a la velocidad, a la distancia, a la fuerza y a la punta que tiene que tener el lápiz. Técnicamente esto es la ciencia. Es lo que te explica por qué pasan ciertos fenómenos. ¿Qué pasa cuando cae un rayo y tú estás mojado, por ejemplo? ¿Qué atrae la electricidad? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando pones agua y el aceite se va arriba porque es más denso y el agua se queda en el fondo? Entonces, todas estas cosas son lo que la ciencia trata de explicar o lo que la ciencia trata de darle un sentido. Yo pienso que la ciencia no solamente está asociada con la física, con la química y con la astrología, sino que también está asociada en un aspecto antropológico, en un aspecto psicológico. Entonces, para mí la ciencia es la capacidad de entender a ti mismo primero para poder entender al entorno que te rodea. También es esta cuestión de poder entender tus emociones, entender tus acciones y poder cambiarlas, debido a que así vas a generar una acción y una reacción. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que hice una acción mala, entonces yo la analizo y la ciencia me ayuda a lograr, a darle ese sentido de bueno o malo. Entonces yo sé que esta acción es mala porque lastimé a otras personas, porque etc, etc. Entonces de esta forma yo aplico la ciencia para darme cuenta de todas estas cosas, ¿no? Porque muchas de las veces hacemos las cosas sin pensarlas. Para mí la ciencia es la capacidad o es la herramienta que uno utiliza para darse cuenta de todas las cosas que suceden a su alrededor y darle un sentido y tratar de cambiarlo. En esta ocasión, por ejemplo, si es que es una acción mala, yo trato de cambiarlo o trato de mejorarlo. Entonces, para mí la ciencia es de esto y se aplica de esta manera. Yo aplico la ciencia de esta forma. Cuando tengo dudas sobre algo que me sucede o sobre algo de lo que no estoy muy claro, siempre investigo. Y la ciencia es la que me da esa respuesta, esa capacidad de yo adquirir conocimiento. Y, por ejemplo, la he aplicado mucho porque también tengo dolores de cabeza constantes. Entonces, una forma de conocer el por qué me da dolores de cabeza es utilizando la ciencia. Entonces ahí averigüé y
descubrí que depende a las partes de tu cerebro que te duele, ¿no? Si es en la parte frontal es de estrés, si es en la parte posterior puede ser por insolación. Entonces todo eso me va dando la ciencia. También se podría decir que es retroalimentable, ¿no? Porque la ciencia no es absoluta y está en constante cambio. Entonces normalmente yo adquiero conocimiento y el conocimiento es algo infinito, entonces puedo seguir y seguir adquiriendo conocimiento. Y para mí eso es la ciencia.